Muy bien, doctor, podemos comenzar. Bien, continuando con lo que teníamos, indicábamos que en la resolución de la sancionatoria igual llega la firma de la autoridad competente. Ahora es importante conocer las vistas de cargo que a veces hacen de un auto inicial de sumario contravencional. El artículo 169 del Código Tributario nos dice y nos explica referente a este término, unificación de procedimientos. ¿Y qué nos dice la unificación de procedimiento? Que sin un proceso de fiscalización posterior, significa que voy a llevar adelante un proceso de determinación de valor, observo que existiría también a la vez en ese despacho aduanero una contravención aduanera, debo llevar en un solo acto administrativo, no así separar, es decir, llevar adelante mi procedimiento de determinación de valor y a la vez generar un auto inicial de sumario contravencional. La norma prohíbe eso, tiene que unificarse conforme al 169 y se lleva dentro de ese procedimiento de determinación todos los aspectos contenidos también que deberían estar en el auto inicial de sumario contravencional. Entonces ya no se va a emitir ahí ya resolución sancionatoria. El término en los procesos de determinación justamente son resoluciones determinativas. ¿Por qué? Porque te estoy sancionando con un valor porque tú has pretendido burlar la buena fe desde los ojos de la aduana nacional y en tal motivo tú debes cancelar por que no has pagado el gravamen arancelario correcto por la partida arancelaria, entonces un monto mucho mayor, pero a la vez también se va a sancionar ahí la contravención. Entonces se van poniendo varias cláusulas donde dirá, por omisión de pago deberá cancelar un monto de 20.000 UFBs, más una multa del 100% de otras 20.000 UFBs. Paralelamente, por mal llenado o error de transcripción, 500 UFBs al operador tal. Entonces va haciendo una clasificación detallada de cuáles son los aspectos que voy a pretender cobrar. Ahora vamos a ver el segundo procedimiento que maneja la aduana nacional, que es el procedimiento contravencional vinculado al procedimiento de determinación. Previo al documento que se llama vista de cargo, previamente la aduana, como un acto preliminar de investigación, genera lo que se llama un acta de diligencia. El acta de diligencia es cuando el fiscalizador, ya hemos establecido de acuerdo a la ley 812, hasta en 8 años que existiría ciertos errores, ciertas vulneraciones a los valores, por cual me genera una duda razonable. Entonces, como me genera una duda razonable, previamente voy a notificar una acta de diligencia al operador donde le voy a combinar para que en 24 o 48 horas me entregue la carpeta de ese despacho aduanero. De igual forma, voy a solicitar a la misma agencia, porque la agencia es la custodia de toda esa documentación. Me entregan esa carpeta, evidentemente yo tengo toda la información en el sistema informático de la aduana nacional y corroboro en mis documentos adicionales si esa documentación condice con lo que yo tengo informáticamente. Si está igual, pero aún así sigo encontrando de que hay errores en la valoración, considero que la factura comercial no ha sido llenada de manera correcta o cualquier estructura que me lleve a la convicción de que existe una vulneración del pago de tributos, porque acá estamos viendo ya cuestiones de valor, como el auto inicial de sumario contravencional, voy a emitir como un acto propio de la aduana nacional lo que se llama vista de cargo.
Entonces, al igual que el auto inicial, esa vista de cargo es un acto propio de la aduana, donde va a estar establecido bajo el mismo formato, igual una numeración, su correlativo, relación de hechos, qué factores de riesgo he podido encontrar, eh, qué aspectos son los que yo he ido averiguando, qué verificación me ha llevado a la convicción de establecer de que he pretendido como sujeto pasivo pagar menos tributos. Entonces, todos esos elementos están contenidos en la vista de cargo. Documento propio de la aduana, un acto administrativo. Nace a la vida jurídica cuando, ya lo hemos señalado, cuando se procede a su notificación. A esa notificación ya no tengo 20 días como en el anterior, sino me dan 30 días para poder presentar todos los descargos que consideren necesario para poder respaldar la legalidad y la legitimidad del despacho aduanero que he realizado. Con esa presentación o sin esa presentación, después de los 30 días, la autoridad aduanera tiene 60 días para poder emitir la correspondiente resolución. Ya no es resolución sancionatoria, sino es resolución determinativa, porque va a determinar un valor. Datos importantes para tomar en cuenta. De acuerdo a lo que establece el momento de la notificación, donde tengo 30 días para poder presentar mis descargos, la aduana nacional, a través del legislador que está establecido en el Código Tributario, también ha visto, desde mi punto de vista, esta es una opinión personal, una especie de mecanismo de extorsión, pero que se quiere mostrar como si fuera un acto de apoyo hacia el sujeto pasivo. ¿Y cuál es? Anteriormente decía que hasta el 10º día de notificada la vista de cargo, hasta el 10º día, podía, si yo decidía acogerme al arrepentimiento eficaz que está establecido en el 157 del Código Tributario, pagaba el monto que me estaban señalando, la aduana en un acto de buena fe me liberaba de la multa del 100%. Entonces, simplemente cancelaría la omisión de pago. Hasta el 10º día. Conforme a decreto que ha salido hace unos meses atrás, ahora ya no es 10 días, es hasta 20 días. Hasta 20 días tengo para poder acogerme al arrepentimiento eficaz, del cual voy a ser liberado de la multa, porque en estos procesos de determinación es necesario hacerles conocer de que si considero que ustedes han cometido una omisión, digamos, porque el precio es ostensiblemente bajo, desde mi óptica y de acuerdo a la base de datos que tenemos, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Digamos, te voy a sancionar con 20,000 UFDs. Pero como intentaste burlar a la administración aduanera, no solo contento con el pago de esos 20,000, te voy a sancionar con el 100% de multa. Es decir, otras 20,000 UFDs que ya sumarían 40,000 UFDs en esa hipótesis. Pero al margen de eso, todavía te voy a emitir un interés del 4% sobre ese valor. Entonces, de esos 20,000 va a subir al 4%, obviamente va a aumentar otro monto. Entonces, se va a convertir en un monto demasiado alto. Y la aduana me dice hasta el día 20º, si tú cancelas, entonces te libero de esa multa. Entonces, muchos operadores, muchos sujetos pasivos piensan de que que la aduana está siendo benevolente con el sujeto pasivo, porque le está librando de esa multa. Además que manejan el famoso cliché, lo manejo durante 10 años también, donde se decía, nadie le gana a la aduana nacional. Y eso es mentira, señores, porque la aduana es una institución formada por personas igual que ustedes, igual que yo,
con más conocimiento o menos conocimiento, pero son perfectibles de cometer errores, perfectibles también de poner criterios demasiado subjetivos. Y si uno conoce la norma, si uno conoce a cabalidad la normativa supranacional, incluso que regula algunos vacíos que no están contemplados, como es la decisión 1684 con relación a la decisión 571 de la CAN sobre los acuerdos de valoración. Entonces, si yo tengo pleno conocimiento de eso, voy a poder desbaratar jurídica y administrativamente todo lo que se me está pretendiendo endilgar o conculcar o hacer de que yo trate de cancelar. Otro aspecto muy, pero muy importante que está dentro del cuadro rojo, y con eso les comento de que con ese simple argumento se han desbaratado procesos. ¿Por qué? Porque la norma, de acuerdo a lo que establece en el artículo 99 del Código Tributario, dice de que el interés solo correrá hasta el día 60, porque ya les he indicado que la aduana tiene 60 días para emitir su resolución determinativa. ¿Y qué pasa si emite, póngale 1 año, 2 años después? Ya póngale 6 meses, 180 días. Los funcionarios de aduana te hacen el cálculo, y lo he visto porque todos los días estoy en esos mecanismos de defensa, te hacen un cálculo como a la fecha de la emisión del acto administrativo correspondiente a la resolución determinativa. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que el artículo 99 dice que solamente me podrán cobrar el interés del 4% hasta el día 60, que es el plazo que tiene la aduana para emitir la resolución determinativa. Si le vence ese plazo, no tengo yo por qué, como sujeto pasivo, cancelar o pagar los errores, los actos de negligencia de la aduana nacional, ¿verdad? Entonces, ahí es donde cometen una serie de equivocaciones algunos funcionarios de aduana, que es importante determinar. Por eso tienen que aprender a estudiar, a leer y a cuestionar todo lo que se les señala. Entonces, cuando lean ustedes y si son sujetos a un proceso de determinación en su vista de cargo, vayan leyendo minuciosamente cada argumento que va dando el funcionario de aduana y vean también los cuadros de intereses y etcétera, para que ustedes tengan mejores elementos si es que pretenden llegar a una fase de impugnación. Plazos. Esto es bastante importante, que lo ha establecido el artículo 4 del Código Tributario, porque a veces genera confusión. Ustedes me dirán, ¿estos plazos administrativos son hábiles o son días corridos? La norma que ha establecido, si es hasta 10 días el plazo que da la administración aduanera, entonces se entenderá como días hábiles administrativos. ¿Y qué significan días hábiles administrativos? De lunes a viernes, no contemplándose los domingos, ni sábados, ni los feriados nacionales. Si el plazo es más de 10 días, entonces sí serán corridos. Y corrido significa que se toma en cuenta los días feriados, los días sábados y domingo, y corre de momento a momento. Ahora, otro aspecto que también tienen que conocer, ¿qué dice? La norma ha señalado de que si cae, por ejemplo, su día 20 para presentar su descargo de un auto inicial o su día 30 de presentar el descargo de una vista de cargo, el día sábado, y sábado la administración aduanera no desempeña funciones. Entonces, inmediatamente, algunos alumnos en diplomados y en los cursos que he ido realizando me decían, ¿y qué hacemos? Me señalaban y me decían, pero se puede presentar como notario, digamos. En materia civil, sí se ve que al vencimiento de un plazo, si ya no está trabajando el funcionario, porque desempeña funciones, póngale hasta las 4:30 o hasta las 6, de acuerdo a la institución, con un notario, voy, le digo, quería presentar, ya no está el secretario para recepcionarme, entonces ese notario va a dar fe y al día siguiente va a ir a presentar. Como es una autoridad
de fe pública, entonces sí va a ser aceptado, pero eso se da en materia civil. En materia administrativa, la norma ha visto preferente y mucho más fácil si cae un día feriado, póngale un día domingo, es trasladado al primer día hábil, pero al primer día hábil. Los plazos que se dan en materia administrativa son perentorios, es decir, que no aplica el que se pueda alargar o el que se pueda postergar. Digamos, me vence el día 20 y presento una cartita y le digo, señores de aduana, quiero comunicar que he sufrido un accidente, me encuentro hospitalizado y en tal razón me veo imposibilitado de poder presentar mi descargo, por lo cual solicito que se me amplíe por unos 5 o 10 días más. No existe. Es decir, el día que cae es el día que se toma como válido el último día de la presentación de ese descargo. Ahora, veamos los plazos para el sujeto pasivo. En el nota inicial de sumario contravencional hemos visto que tiene 20 días para presentar su prueba. En la vista de cargo tiene 30 días. En un acta de intervención, que es el caso siguiente que vamos a ver en contrabando contravencional, es de 3 días. Las resoluciones determinativas y sancionatorias en la fase de recursos es de 20 y 15 días para ambos. Ya les voy a explicar cuando estemos en impugnación por qué es 20 días y por qué es 15 días. Ahora, los plazos que se tienen para la administración tributaria. En las resoluciones determinativas, 60 días. En las resoluciones de sumario contravencional, 10 días. En las resoluciones de autos iniciales, 20 días. El incumplimiento de plazos por la autoridad tributaria no es causal de nulidad conforme a la doctrina tributaria que ha desarrollado la Autoridad General de Impugnación Tributaria en su resolución jerárquica 407/2010, que dice que si la aduana me emite fuera, póngale en un auto inicial de sumario contravencional que es para su resolución sancionatoria 20 días y me emite en el día 40, puedo alegar como nulidad de ese acto porque me han emitido fuera del plazo. No opera de esa forma, es decir, aunque me hayan emitido fuera de plazo, ese documento va a ser idóneo y va a surtir todos los efectos legales. Entonces, no es argumento pedir la nulidad por el vencimiento del plazo que tenía la administración aduanera. Y ustedes me dirán, ¿y qué se hace entonces? Se entiende de que la emisión de estos actos administrativos está a cargo de los funcionarios de la aduana. Entonces, si yo considero que hay una afectación, hay un retraso ilegal incluso, tendré que interponer una denuncia a la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción por vencimiento de plazo, o si yo considero pertinente iniciar la acción penal también por incumplimiento de deberes, pero al que está a cargo, a quien tiene la obligación de emitir ese acto administrativo. Pero no por eso significa de que ese documento va a carecer de la legalidad. Evidentemente, ha salido fuera del plazo, pero goza igual de todos los elementos de veracidad. Ahora vamos a ingresar a lo que es la clasificación de los ilícitos tributarios desde la perspectiva del Código Tributario Boliviano. Y dice, el término ilícito abarca conductas antijurídicas que en el ámbito tributario se denominan ilícitos tributarios o fiscales, que están relacionados con la violación de las normas tributarias. En este sentido, el artículo 148 del Código Tributario define: constituye ilícito tributario las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Entonces, el ilícito tributario viene a ser un quebrantamiento a una norma tributaria material o formal y tiene que estar tipificado y sancionado en el presente código. Ahora, algo que tienen que conocer como estudiosos que ahora se están empapando de todo lo que viene a ser el derecho procesal aduanero, el término que se debe manejar es ilícito tributario. Y el ilícito tributario que está contemplado en el 148
en el título quinto del Código Tributario, divide lo que viene a ser contravención y lo que viene a ser delito. ¿Qué es lo que separa? Enseguida vamos a ver. Ya hemos indicado que los ilícitos se dividen en contravención y en delitos. Las contravenciones, el ámbito de acción, el ámbito donde se va a desarrollar es la jurisdicción administrativa. Y en la comisión de un delito, el ámbito de acción es justamente la jurisdicción penal. El título 4 que establece el ilícito tributario hace las siguientes definiciones. Diferencias. Por un lado tenemos contravención y por otro lado tenemos delito. La competencia en una contravención es de carácter administrativo. La competencia en un delito es de carácter jurisdiccional. La sanción en una contravención tiene un carácter pecuniario. En cambio, la sanción en un delito es la pena privativa de libertad y también una sanción pecuniaria. La normativa que regula las contravenciones es el Código Tributario Boliviano, otras normas tributarias y la Ley de Procedimiento Administrativo. La normativa que rige para los delitos tributarios es el Código Tributario, el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal en su parte general. La clasificación de los ilícitos en el Código Tributario. De acuerdo a lo que establece nuestra ley 2492, que es el Código Tributario, justamente lo que les había manifestado, se hace una división de lo que es contravención y de lo que es delito. La contravención, dicen, es un quebrantamiento al orden formal o material de alguna norma establecida. Y por no ser de relevancia social, con una afectación a la sociedad, entonces se ha visto de que sí se puede sancionar contravencionalmente con una sanción pecuniaria, es decir, voy a afectar el bolsillo de la persona a mí. Has cometido un error que no es delito, entonces usted me va a cancelar una multa. Entonces, en la vía contravencional administrativa, las multas son de carácter económico, a diferencia de lo que viene a ser el ámbito de esfera del delito. El delito, como ya hay una afectación a la sociedad en sí, lo que se persigue es castigar la conducta de esa persona o de ese sujeto a través de ejercitar todas las acciones legales y poner en funcionamiento todo el aparato punitivo del Estado, porque se entiende que los delitos son acciones típicas, antijurídicas y culpables que afectan a la sociedad en su conjunto. Entrando en lo que viene a ser contrabando contravencional, de acuerdo, y si recuerden, hemos hecho mención al artículo 160 del Código Tributario, que dice en su número 4, contrabando, cuando se refiere al último párrafo del artículo 181. Entonces, ¿qué significa ese último párrafo del 181? Ahí vamos a ir a ver. Y dice, privación de libertad de 8 a 12 años. Ahora aquí viene lo importante. Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía decomisada sea superior a 200.000 UFDs establecidos en la valoración y liquidación que realiza la administración tributaria, se va a llevar adelante con delito. Entonces, si no supera los 200.000 UFDs de tributo omitido, se va a llevar en la esfera administrativa. Esa es la característica de la diferenciación en contrabando de lo que viene a ser una contravención y de lo que viene a ser un delito. Supera los 200.000 UFDs de tributo omitido, se va a la vía penal. No supera las 200.000 UFDs de tributo omitido, se dirime y se lleva adelante dentro de la vía administrativa a cargo de la Aduana Nacional. Ahora, otro aspecto que tienen que tomar muy en cuenta, porque ha habido bastantes juristas y colegas que cometen la siguiente equivocación.
hablamos de 200.000 UFDs. Muchos entienden de que es del valor de la mercadería. Y no es así. El valor de la mercadería incluso puede superar las 200.000 UFDs. Y no por eso va a pasar a la vía penal. Porque acá claramente nos señala el texto en el 181, parágrafo primero, tributo omitido. Ustedes ya han llevado y conocen de que los dos tributos que se manejan frecuentemente es el IVA, que es el 1495, y el GA, que es la clasificación arancelaria de acuerdo a la característica de su mercadería. Entonces cancelarán 5, un 10, un 20, un 40%, etcétera. Entonces, pónganle, hagamos el siguiente razonamiento. Caso bebidas. Las bebidas es un 40%. En su 1495, póngale 15, estamos hablando de un 55% del valor de la mercancía. Ese sería su tributo, ¿verdad? Si es 200.000 UFDs, el valor de su mercadería y su tributo es el 55%, ¿cuánto viene a ser el valor que se tiene de tributo omitido? Póngale 50%, sería 100.000 UFDs. 200.000 UFDs es el valor del tributo omitido de esa mercadería que ha sido comisada. Entonces se va a llevar en la vía contravencional porque no ha superado las 200.000 UFDs. Si supera las 200.000 UFDs, inmediatamente la aduana tiene que poner en conocimiento del Ministerio Público y se iniciará la acción penal por delito de contrabando. Pero si es menos de 200.000, entonces se lleva adelante como contravención. Otro aspecto importante es en el numeral 2, que dice el comiso de mercancías. Cuando la mercancía no puede ser sujeta de un comiso, entonces se va a emitir una sanción económica del pago de una multa igual al 100% del valor de la mercancía. Imagínense que está al amparo de un régimen de tránsito aduanero. Significa que un camión tenía que de un punto A llegar a un punto B, de una aduana de origen a una aduana de destino, para su nacionalización. Pero por alguna extraña razón del universo, desaparece, no llega en el plazo, entonces el sistema informático va a alertarla. Y a eso se va a denominar tránsito no arribado. A partir de ese momento se van a activar a través de la aduana nacional todos los mecanismos de persecución para dar con el camión, con la placa, con el conductor, para saber qué ha pasado, dónde ha desaparecido esa mercadería. Pero como me puede llevar mucho tiempo en esa fase que se va evidentemente a efectivizar, paralelamente se va a iniciar un proceso por contrabando. Pero como no puedo constatar la mercancía físicamente, entonces la norma también me ha previsto de que debo iniciar un proceso y mi sanción será sobre el 100% del valor que estaba declarado. Valor que está declarado ¿dónde? En el Manifiesto Internacional de Carga. Ahí establecerá cuánto es el valor de esa mercadería, póngale $10,000, entonces sobre $10,000 va a ser sancionado el operador, el transportador y todos los que hayan formado parte de esa conducta contraventora. Un aspecto bastante importante es referente al comienzo de los medios o unidades de transporte. ¿Y qué dice? Por ejemplo, volvamos al siguiente ejemplo. Está al amparo de un régimen aduanero de tránsito. Está con un manifiesto internacional de carga, tiene que llegar a la aduana 701, que es aduana interior Santa Cruz. Sin embargo, el conductor, digamos, está trayendo 500 televisores, pero el conductor pretende hacerse al vivo y agarra y pone 100 celulares camuflados dentro de esa mercadería. Es sorprendido por los funcionarios de aduana en los controles aduaneros e inmediatamente va a ser trasladado a la aduana y se va a activar y se va a iniciar todo el procedimiento.
Pero, ¿qué se hace en ese tipo de casos? ¿Qué hago con el camión? Porque el camión también es trasladado. Entonces, al ver que está al amparo de un manifiesto internacional de carga, se va a determinar una zona previa. Zona previa significa que al tener documentación va a ser verificado y aforado. Es decir, esa mercancía legal no tiene por qué ser afectada. Entonces, se verificará y se iniciará un transbordo para que pueda proseguir con la llegada hasta la aduana donde tenía que llegar para su nacionalización. El camión queda retenido y la mercancía que no tiene ningún tipo de documentación va a ser activado a través de el proceso de contrabando contravencional. Yo soy el propietario del camión que hago, es decir, mi chofer ha sido el avivado y mi chofer agarrado y ha desaparecido. Entonces, la norma en el 181 referente a lo que es contrabando también me indica que si el valor de esa mercancía que va a estar contemplada en el acta de intervención, que vamos a ver enseguida lo que es el proceso por contrabando contravencional, ahí me va a señalar un valor, el valor de esa mercancía que no está amparada. Póngale 2.000 UFDs. Entonces yo voy a querer recuperar, la norma me faculta a poder recuperar también el camión. Y me dice, si yo decido cancelar el 50% de ese valor que se le ha asignado como multa, entonces sí va a poder ser liberado mi medio de transporte. Entonces, vayamos al ejemplo, dijimos 2.000 UFDs, pago 1.000 UFDs, obviamente a cuenta fiscal, y se va a emitir la resolución administrativa correspondiente con el cual se procede a la liberación del camión. Entonces, con eso, la mercadería legal ya ha salido bajo un transbordo. El camión ha cancelado su multa, ya es liberado. Y simplemente se va a tratar sobre la mercadería que no tiene ningún tipo de documentación, que se va a entender que es contrabando y que va a determinar seguramente en la resolución sancionatoria el correspondiente comiso definitivo. Pero hay alternativas. Ahora, acá en este acápite también continuando, dice que hemos visto con referencia a lo que viene a ser medios de transporte terrestres. Pero ¿qué sucede con medios de transporte aéreos o férreos? Ya no es al 50%. Si es sorprendido, entonces el pago será del 100% del valor de esa mercadería. Y así lo ha establecido la norma en el Código Tributario. Pero también señalan que si ese medio de transporte aéreo o férreo no tuviera autorización de la Administración Tributaria para transporte internacional de carga, se le va a aplicar la sanción de comiso definitivo. ¿Cuándo sucede eso? Les explico. Pónganse que tengo una avioneta, viajo y estoy retornando de Brasil y decido traerme bastante mercadería de contrabando en mi avionetita. Llego y soy sorprendido en un operativo por funcionarios de la aduana. Van a activarse los mecanismos de un proceso de contrabando contravencional, pero ahí, porque no tengo autorización, porque es una avioneta privada, no tengo autorización de transporte internacional, esa avioneta no puede ser devuelta por ningún motivo, porque la norma indica la sanción va a ser el comiso definitivo de ese medio de transporte. ¿Entienden? Entonces, es así como está desarrollado lo establecido en nuestra norma. La salvedad prevista en el párrafo precedente no se aplicará cuando exista reincidencia en la falta de presentación de alguno de los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. Esto lo vamos a ver ahora. El 181 nos habla de lo que es el contrabando contravencional. Es en la única legislación sudamericana que se maneja el término contrabando contravencional. En las otras legislaciones, el término que se maneja es el contrabando menor, para conocimiento de ustedes. Ya habíamos identificado qué es lo que distingue el ilícito tributario de contrabando, el monto del tributo emitido de la UFB. Si es menos de 200.000, contravención. Más de 200.000, delito.
Este monto de las 200.000 UFBs ha ido variando en el tiempo. Han sido modificadas por varias leyes, entre ellas la ley 100. Tenemos también el año 2003, cuando se promulga el Código Tributario, el monto que determinaba que vaya delito o a contravención era de 10.000 UFBs. Pero el legislador entendió en esa época también, porque era el boom en el cual ingresaban los autos bárbaros, chutos, indocumentados, y eran sorprendidos en ese momento por personal de UIVA, que después se denominó COA, ahora UCOI, ahora UCOE, etcétera. Entonces, si eran sorprendidos esos choferes con ese vehículo y en la valoración salía más de 10.000 UFBs, porque el monto de la UFB ese tiempo era casi a un boliviano, entonces superaba las 10.000 UFBs, el sistema penal ha ido colapsando. ¿Por qué? Porque todo era derivado de la vía penal. Entonces, la aduana y los legisladores de nuestro país establecieron de que 10.000 era un monto muy bajo. Doctor, Porque, adelante. mil disculpas que le corte y a todos los presentes, por favor, con las disculpas del caso. Se va a cortar un minuto para que tomen un poco de agua, porque está súper interesante esta parte, me interesa porque yo también tengo preguntas, así que preparen sus preguntas. El último break y concluimos después de la exposición del doctor y concluimos con las preguntas. Muchas gracias. Un minuto, por favor.